Muy buenos días, jóvenes. Este es un gusto saludarles hoy y espero que en las últimas dos sesiones hayan podido terminar las preguntas y dar las notas y las respuestas a las preguntas. Entonces estaremos tratando de aclarar cualquier duda en esta sesión y en otras sesiones hasta la semana de repaso y tendremos un día de repaso a la última clase. Todas las demás clases serán de clase de estudio para la clase de técnica de misiones. Hoy queremos repasar poquito lo que hemos estudiado, particularmente en la última sesión 6 o 7 mejor dicho. Y entonces en la sesión 7 estuvimos hablando de las misiones en el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro misionero, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y recuerden ustedes que mencionamos que primero el Antiguo es notablemente misionero porque es misionero en su eficacia. Vemos en su eficacia que sus tópicos son universales en cuanto al pecado, todos pecamos. En cuanto a la justicia, cuando uno es justo, es universal para todos los que le invocan. En cuanto a la falta de justicia, a todos nosotros nos hace falta justicia suficiente para heredar el reino de Dios. De hecho, la Biblia dice, si nuestra justicia no supera la justicia de los fariseos, que eran una justicia al pie de la letra en cuanto a la ley, en guardar las ceremonias y los sacrificios y todo lo demás, entonces no podríamos heredar el reino de Dios si no supera. La justicia que necesitamos, claro, es la justicia de Cristo y nos hace falta porque no hay ninguno que busque a Dios, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos por naturaleza. Y también en cuanto al tópico de juicio, juicio es universal, el juicio vendrá a todos los hombres. Está establecido para el hombre en Hebreos 9:27 que muera una sola vez y después de esto la muerte. Entonces sus tópicos son universales en cuanto a estos tres elementos: pecado, justicia, juicio, y Dios también. Entonces todos tenemos que reconocer que hay un solo Dios y Cristo dijo, si no crees que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Entonces, en cuanto a pecado, justicia, juicio, Dios es para todos. Así es misionero en sus enseñanzas y sus tópicos. También vimos que es misionero en su estilo, porque la palabra de Dios se adapta a cualquier pueblo, a cualquier nación, a cualquier pueblo, a cualquier lengua. Entonces dice lo mismo en español que dice en inglés, en ruso o en brasileño, lo que sea. Entonces es misionero en su estilo, se adapta a todo pueblo, no está fuera de fecha, está actualizada. Entonces lo que era pecado en el Antiguo Testamento es pecado también en el Nuevo Testamento. Pecado es pecado. Dios no tiene un juego de reglas para los mexicanos y otro juego de reglas para los nicaragüenses. Entonces está actualizada y también se traduce en cualquier lengua sin ninguna pérdida de poder y de verdad. Su poesía de la Biblia en el Antiguo Testamento emociona a todos en cualquier idioma. Y es un libro fuera o libre de pretensiones. Entonces, esas son cosas que deben saber porque es misionero en su eficacia, y ya lo mencionamos, misionero en su estilo. En cuanto a su estilo, ya mencionamos
5 cosas. Es misionero en sus tópicos en cuanto a 4 temas: pecado, justicia, juicio y Dios. También es misionero en su mensaje por causa de división. Se divide en 4 secciones. En la ley, desde Génesis capítulo 12. En historia, tenemos Génesis capítulo 12. Dios llamó a Abraham para que fuese una bendición a todo el pueblo y para que todos sean bendecidos por medio de él. Entonces, luego es en cuanto a su historia, Naamán, el leproso, era un extranjero, y entonces Elías el profeta le sanó de su lepra, porque Dios no hace acepción de personas. En su poesía vemos a Ruth, moabita, Esther, que era de la India, reinó desde la India hasta Etiopía. En Susa, Asuero, el rey también, se casó con él. En la profecía vemos Isaías 45, versículo 22, donde Dios dice: yo soy Jehová, Dios, y no hay otro fuera de mí. Y entonces vemos que en Jonás Dios le envió a Nínive, un pueblo gentil. Job también administraba a otros que eran gentiles. Amós administraba a los moabitas. Daniel a 4 diferentes reinos gentiles en Babilonia. Y Joel 1:1 a todos los moradores de la tierra. Entonces vemos ese es misionero en su mensaje, misionero en su eficacia, y también es misionero en su propósito, porque Dios desde antes de la fundación del mundo, Tito 1:2, decidió y preparó la salvación para todos los hombres, y entonces la gracia de Dios se ha aparecido a todos los hombres para salvación en Tito 2:11. Génesis 3:15, cuando Dios pronunció el juicio sobre la serpiente a quien usó Satanás para engañar a Eva. Él dijo, pues entonces él va a pisotear, tú vas a herir su calcañar, y él va a pisar y herirte en la cabeza, hablando de Satanás y la derrota de Satanás. También en cuanto a su propósito, Dios escogió a Abraham y su simiente, por cual todas las naciones serían benditas con la salvación de Dios, en Génesis 12, 1-4. Y en cuanto a la ley, lo encontramos en Números capítulo 14, 21, Deuteronomio capítulo 10, 14-19, que entonces en cuanto a la ley, estaba abierta para que gentiles también se hicieran judíos para participar de sus beneficios. En cuanto a su profecía, lo encontramos Dios profetizando a diferentes naciones en Isaías 43, 13-15, 49, 6. También número 4, vimos que es misionero en su acción. Aquí tenemos Jonás como ejemplo, enviado a Nínive; Daniel predicando a 4 reyes; los fariseos procurando hacer prosélitos de los gentiles. Entonces vemos que el antiguo es misionero en su eficacia, en su mensaje y en su propósito. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y notamos, número 3, que las misiones en el Nuevo Testamento vemos que el Nuevo Testamento es misionero también. Primero, porque el cristianismo es misionero por naturaleza. El cristianismo ha intentado, desde que Cristo estaba sobre la tierra, llevar el evangelio a los gentiles igual. Aún a una mujer, Cristo, cuando ella trajo a su hijo para ser sanado por Cristo, y él le dijo, no es justo que yo vaya a otros menos a los de Israel.
Y ella dijo, pues aún nosotros comimos de las migajas que caen de la mesa. Y él dijo, oh mujer, mayor fe no he hallado en Israel, sea como tú has deseado. Y Dios ministró a ella, creo que fue una cirofenecia, y su hijo fue sanado. Las reclamaciones exclusivas de cristianismo nos enseñan Juan 14:6, que Cristo es el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino. Además de esto, en Juan capítulo 20, las cosas que Juan escribió, dijo, si hubiera escrito todas las cosas que él dijo, entonces no cabrían en el mundo, no queparían en el mundo los libros en que escribir. Pero estos han sido escritos para que creáis que Él es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. En Hechos 4:12 vemos que la reclamación del cristianismo es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 1 Corintios capítulo 8, el versículo 4, la Biblia dice esto. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican, sabemos que en un ídolo nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces reclama la Biblia, hay un solo Dios. El cristianismo es evangelístico y misionero en su naturaleza, porque Dios en el Nuevo Testamento reclama que Él es el único Dios, el único Salvador, la única religión, el único camino, la única puerta y el único nombre bajo el cielo a los hombres. Entonces, no solamente las reclamaciones exclusivas de cristianismo lo hace misionero por naturaleza, pero la descripción que la Biblia da del hombre. En Romanos capítulo 3, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador. Todos los hombres somos culpables del pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Comenzando en el versículo 10, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el versículo 9, ya Pablo dice, hemos comprobado que ha acusado a judíos y también a gentiles que todos están bajo pecado. En el versículo 11, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue ahí, la boca está abierta, es llena de maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engaña, y veneno de ásperas hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y luego dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de ellos. Y luego dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre es descrito como un hombre pecaminoso. De hecho, Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso y malo más allá del entendimiento que podemos comprender. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 50 nos enseña, hablando de pecaminosidad del hombre. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Isaías 53:6 dice, todos se desviaron como ovejas, mas Dios cargó en el pecado de todos nosotros. No solamente el hombre, el judío, el hombre religioso es pecado por causa de su
la Biblia le describe el hombre como pecaminoso, pero también los paganos están perdidos, aunque no hayan oído de Jesús, están perdidos. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos da las razones que son ignorantes no son ignorantes de su poder y su deidad en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No son ignorantes de su bondad. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, y piensas esto, oh hombre, hablando Pablo tanto a los gentiles en Roma como los judíos que había allí, y piensas, oh hombre, que tú que juzgas, que escaparás del juicio de Dios, su bondad en el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o es decir, pasando por alto, haciendo a un lado, no significa ahí ignorancia, como no teniendo este conocimiento, pero pasando por alto, haciéndolo a un lado, que la benignidad te guía al arrepentimiento. No soy ignorante de su bondad, ni de su poder y deidad. Recuerdan estos versículos, igual como lo que estoy diciendo acerca porque los paganos están perdidos. Tampoco están ignorantes de su justicia, porque la Biblia dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia dice el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y entonces dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y encontramos estos versículos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aunque son ignorantes del Evangelio, todavía son sin excusa. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres. Y entonces hay una ilustración de un padre que da la herencia. En donde el primer hijo no recibe su herencia por la negligencia del correo. El segundo hijo no creyó la carta. El tercer hijo descuidó las instrucciones de la carta. El cuarto hijo creyó y actuó, pero todavía habían dado la herencia a cada uno de ellos. Al que era negligente, al que rehusó creer, al que descuidó las instrucciones, y el cuarto hijo que creyó y actuó recibió la herencia. Todos los otros no lo recibieron, aunque era suyo. Y Dios ha plantado en el cielo su gloria, y el hombre puede llegar a Dios primero admitiendo la gloria de Dios que revela el cielo. La creación revela a Dios. Entonces, si el hombre a propósito o por cualquier motivo rehúsa creer que Él es el creador, que Él hizo todo, entonces va a perecer en su pecado, aun estando ignorante del Evangelio. Entonces, notamos que el Nuevo Testamento es cristianismo y es misionero, es evangelística y misionero por naturaleza. Notamos, segundo, que la enseñanza de Jesucristo, nuestro Salvador, fue misionera también. Él enseñó misiones. Notan lo que él dice en el libro de Mateo 4, versículo 19, cuando la palabra de Dios nos enseña estas palabras, 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. Estaba refiriéndose a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo, para que todos los que creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Marcos 16:15 dice en la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura, a toda criatura. 16:15 dice, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin excluir a ninguna. No importa su carácter, no importa cuánto haya pecado, no importa cuánto dinero tiene o no tiene. Él enseñó misiones y nos dejó 5 instantes que él habló de que fuéramos a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en su propósito, cuando él vino a este mundo, número 2, bajo Jesucristo, y misiones, que su enseñanza fue misionero. Primero, él enseñó misiones. Segundo, su propósito en venir fue misionero. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el capítulo 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, enviado a su Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón que el hombre está condenado y no es salvo todavía es que no ha creído en el Hijo de Dios. Y la Biblia dice: el que no ha creído en él está ya bajo el juicio, y ya es condenado porque no ha creído en el único nombre de Cristo Jesús. Esto es en Juan 3:18. Y Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Todo hombre está perdido. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo, su ministerio y su enseñanza fue misionero, y aquí lo vemos en estos versículos. Él fue precisamente el primer misionero. Comenzó con 2 en Juan 1, luego en 2 discípulos en Juan 1, luego 12, luego 120, 500, 5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él fue un misionero. Comenzó yendo predicando el evangelio en todas las aldeas, y luego él envió a sus discípulos a todo el mundo para predicar el evangelio. Él era un misionero. Es lo que los misioneros tratamos de enseñar a los que estamos ministrando. Entonces, que no solamente somos responsables por nuestra propia gente, somos responsables para todo el mundo. Misiones comienza en Jerusalén, pero va hasta la última parte del mundo. También número 4, el carácter de la vida de Cristo fue misionera. Notan la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Los samaritanos no eran judíos, eran descendencia de una rama de Abraham, pero no eran de Abraham directamente. Entonces eran de los hijos que no estaban en la promesa. Pero la mujer samaritana vino al pozo cuando Cristo estaba descansando allí en la orilla en la banqueta del pozo. Y él comenzó a hablar con ella y dijo: si tú conocieras a quien habla contigo, le habrías pedido agua de vida y él te la habría dado. Y ella dijo: pues, ¿cuál es esta agua? Y luego vemos que la mujer samaritana creyó en Cristo y ella llegó a ser misionero. Ella habló con los hombres con quienes había estado ella. Ellos vinieron, luego ellos vinieron, escucharon a Cristo
Entonces el carácter de su vida fue misionera. Y donde quiera que encontramos a Cristo, lo encontramos hablando tanto con judíos como con otros de otras naciones. También, número 5, el objetivo de su ministerio fue misionero. En el libro de Mateo capítulo 15, el versículo 24, dice la palabra de Dios de esta manera. 15:24. Él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino hablando de la mujer de Cananea, la Fenicia, de quien les hablamos hace un momento. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él respondiendo dijo él, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque así ellos veían los judíos a los gentiles. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces notamos que el objetivo de su vida fue misionero. Primero él dedicó su ministerio terrenal a los judíos, su propio pueblo. Sabemos esto. Pero segundo, envisionó un ministerio mundial con el evangelio. Lo encontramos en Mateo 28, donde Dios nos da el plan de misiones. En Marcos nos da la premisa de misiones. En Lucas nos da el principio de misiones. Y en el libro de Juan nos da el personal de misiones. En Hechos nos da la panorama de misiones. Y en el libro de el libro de Romanos nos da el propósito de misiones, para que todo aquel que en él creyere tenga vida eterna. Entonces, él dio la gran comisión. Jesucristo era su ministerio y su enseñanza fue misionero, porque él enseñaba misiones. Su propósito en venir fue misionero. Él fue un misionero, el primero. El carácter de su vida fue una vida misionera. El objetivo de su ministerio tenía el objetivo de misiones, no solamente a los judíos, pero al mundo entero. También notamos que la obra del Espíritu Santo tiene carácter misionero. Su venida fue importante. En Juan capítulo 16, versículo 7, la Biblia nos habla de esta manera. Juan 16, versículo 7, dice la palabra de Dios, hablando de juicio, justicia, etcétera. Dice aquí, en el versículo 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fueren, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os la enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo. Él amó al mundo. Él vino para salvar a pecadores del mundo, tanto gentiles como judíos. Entonces él dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, hablando de toda la humanidad, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la obra y ministerio del Espíritu Santo era misionero en su carácter. Su vida fue prometida en capítulo 16 y el propósito era de convencer al mundo de pecado, de juicio y de pecado y juicio y justicia. Y en Juan capítulo 14, el versículo 26, el plan de enseñarles a los que confían en él todas las cosas.
hallamos al Espíritu Santo prominente en Hechos. De esto el libro es titulado el libro de Hechos, el único libro, podemos decir, histórico del Nuevo Testamento, de la iglesia. Y entonces se llama los actos del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo. Es prominente él, tanto que se dice que hechos deben ser los hechos del Espíritu Santo o antes que los hechos de los apóstoles, porque ellos estaban siempre haciendo referencia al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, la obra que él hiciera por medio de sus manos. Y luego, número 4, vemos que los pronósticos de misiones bajo el Espíritu Santo también fueron misioneros. De hecho, se mencionan 2 pronósticos en los primeros capítulos de Hechos. En Hechos capítulo 2 encontramos en el día de Pentecostés que hubo pueblo de toda nación bajo el cielo. Imagínense. Y luego empieza a enumerar la gente de Roma, los medos, los persas y todos los demás. La Biblia habla de esto. En el libro de Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios de esta manera. Moraban en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y luego notamos que en el versículo 18 la Biblia dice en el versículo 7 y estaban atónitos, hablando de que ellos escuchaban el evangelio en su propio idioma. Y entonces ellos dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, aquí notamos la obra del Espíritu Santo, sus pronósticos eran en el día de Pentecostés a toda nación bajo el cielo. El eunuco de Etiopía, Dios llamó a Esteban, que estaba predicando en Samaria, y pues Dios le bendijo con muchas almas y muchos bautismos, y gente estaba siendo salvo en multitudes, y Dios le habla y dice, levántate y vete al desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. No le dijo que iba a hacer, solamente que le fuera. Y esa es una de las cosas. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, no entender a dónde, no entender a qué. Si Dios dice, levántate, vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, él tenía un propósito. Felipe lo entendía. Y él se levantó y se fue. Y allí halló un hombre tesorero, eunuco, tesorero de Candace, reina de Etiopía. Le predicó el evangelio, y la primera vez que llegó el evangelio a Etiopía, el evangelio de Cristo fue por medio de este etíope. Entonces los pronósticos de misiones bajo el Espíritu en el día de Pentecostés, hubo pueblo de toda nación bajo el cielo, y pues el eunuco de Etiopía. Hay 5 pasos dirigidos por el Espíritu Santo acerca de misiones en el extranjero o al extranjero. Hechos capítulo 10 nos habla de cuando Dios habló a Pedro por medio de un éxtasis, por medio de un sueño que él tenía en la azotea, cuando Dios le mostró la sábana llena de cuadrúpedos y todo animal inmundo. Le dijo, levántate, Pedro, y come. Y Pedro dijo,
No, Señor, porque jamás mis labios ha tocado algo así inmundo. Y Dios dijo, lo que Dios ha limpiado, no llames tu mundo. Hay dos hombres esperándote que abajo, que van a llevarte a un lugar para predicar el evangelio. Entonces él fue con ellos, llegó a la casa de Cornelio, y la Biblia dice que él les predicó las palabras de salvación. Eso se halla en Hechos capítulo 2, donde hallamos también los cristianos, los salvos eran llamados cristianos por primera vez. También la iglesia gentil en Antioquía. En Hechos capítulo 11, 7 al 11, la palabra de Dios nos enseña estas palabras. Hechos capítulo 11, versículos 7 al 11 dice de esta manera. Entonces y oí una voz que me decía, Pedro hablando a Dios en esta visión que él tenía, levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, no, porque ninguna cosa como uno inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso lo hizo 3 veces. Luego llegaron los 3 hombres a la casa de Pedro, y el Espíritu Santo le dijo que fuesen con ellos sin dudar. Llegó allí a la casa de Cornelio, les predicó el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Así entonces fue manifestado a los judíos que el evangelio era para los gentiles también. Y Juan, Pablo era conocido como el apóstol a los gentiles. La iglesia gentil en Antioquía. En Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, dice la palabra de Dios de esta manera, la iglesia gentil en Antioquía. Hechos 13, dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Entonces algunos que, Hechos 13, estoy en 15. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Y no era la obra de pastor, era la obra de misionero. Una de las cosas es por eso es importante que tengamos un curso que se llama técnica de misiones, porque el ministerio de un misionero es distinto de un pastor. El ministerio de un pastor es distinto de un misionero. Entonces, los dos son llamados por Dios, los dos son enviados al ministerio, pero su ministerio es distinto, aunque se entrelazan en algunas áreas. Entonces, la iglesia aquí en Antioquía, Dios le dijo, apartadme a ellos dos para la obra que los he llamado. Les había llamado Pablo a ser un apóstol, un enviado especial a los gentiles, y él mandó Bernabé con él. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucio, de allí navegaron a Chipre, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces notamos aquí que Pablo fue mandado por el Espíritu Santo, pero él habló a la iglesia que les enviara a la obra que el Espíritu Santo les había llamado. Y el Espíritu Santo les envió por medio de la iglesia. Así es necesario que cada misionero tenga una iglesia enviadora, una iglesia que puede llamar mi iglesia hogar, y es enviado y autorizado y comisionado de esta iglesia para hacer la obra de un misionero. Es por eso es importante, si un pastor quiere comenzar una iglesia, entonces debe tener una iglesia madre que le auspicie, que le comisione y le envía para hacer la obra de comenzar la iglesia, porque es parte de la obra misionera desde la perspectiva de la iglesia. Entonces,
Primer paso, Pedro y Cornelio, un gentil en Hechos 10. La iglesia gentil en Antioquía enviando a Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 13. Bernabé y Pablo enviados. La iglesia hizo dos cosas aquí. Demostró su verdadero interés en misiones por hacer caso a las instrucciones del Espíritu Santo y se identificó con los misioneros y su obra por imponerles sus manos. El concilio de Jerusalén también, donde encontramos Pedro y Cornelio, la iglesia gentil ocupado en misiones, Bernabé y Saulo enviados a la obra misionera a los gentiles. El concilio en Jerusalén en Hechos 15, este concilio se había constatado o llamado a asamblearse en el primer gran crisis en el cristianismo antiguo, y tuvo que ver con misiones. El hecho de que Pablo, Bernabé y otros estaban llevando el evangelio al extranjero, y estos no se comportaban como judíos y no se convertían al judaísmo, y los legalistas judaizantes y judíos querían que ellos vivieran bajo la ley, y así también, aunque ellos sabían que era por fe. Entonces el concilio de Jerusalén tuvo que ver con misiones. Las religiones más allá de la Europa. En Hechos 16, Pablo tuvo una visión de un hombre en Macedonia quien estaba clamando a él: ven acá y ayúdanos. Ayúdanos. Y Dios no le permite. Y más tarde, entonces él fue a Macedonia y Pablo fue el apóstol a los gentiles. El primer paso en llevar el evangelio al extranjero fue por Pedro cuando él predicó a Cornelio. El último paso era cuando Pablo fue a Macedonia. La obra misionera por otros, además Pablo nos comprueba que el Nuevo Testamento es misionero en su carácter. Pablo era un misionero de los gentiles. Todos los 12 apóstoles entonces se quedaron en Jerusalén, pero no murieron en Jerusalén. Bernabé fue a los gentiles. Silas, Timoteo y Tito, Juan Marcos, Lucas, Apolos predicaba con mucha eficacia el evangelio de Cristo a los gentiles. Aquila y Priscila, Demas, Tíquico, Juan el Bautista, el primer misionero, todos hombres misioneros. El Nuevo Testamento es un libro misionero. Y por último, la evidencia conclusiva de la Biblia nos comprueba que el Nuevo Testamento es misionero. Todos los autores de las varias partes de la Biblia fueron misioneros, sin excepción. Todos los autores de varias partes de la Biblia fueron misioneros. Número 2, casi sin excepción, los libros parecen haber sido escritos en un lenguaje extranjero, el griego. Todo el Nuevo Testamento. Luego traducido al latín, ahora a español, inglés y mucho más. Otro idioma. También, número 3, las epístolas de Pablo fueron escritas a iglesias misioneros o a misioneros. Número 4, Santiago y Pedro escribieron a judíos, pero judíos en el extranjero. El Apocalipsis fue escrito para el consuelo, ánimo e instrucción de iglesias misioneras, las 7 iglesias de Asia. Los Hechos es principalmente una historia misionera. Y el Evangelio número 7 de Lucas fue escrito a Teófilo, cuyo nombre es griego, sea que es la persona o representante de los creyentes de habla griega o no, no sabemos, pero Lucas escribió su evangelio a Teófilo, quien era un griego. Entonces, notamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razones por qué el Nuevo Testamento es misionero. Ya mencionamos por qué el Antiguo Testamento es misionero. Debes saber estas 7 razones del Nuevo Testamento y lo que cada uno de ellos significa
lo que mencionamos bajo cada uno de estos puntos. Por eso estoy dándole parte de parte del bosquejo, pero no todo. Tienes que escuchar y entender lo que estamos hablando del cristianismo siendo misionero por naturaleza, la enseñanza de Jesucristo siendo misionero, la obra del Espíritu Santo siendo misionero, los pronósticos del Espíritu Santo siendo misioneros, el Espíritu Santo y las 5 instrucciones respecto a misiones, la obra de Pablo de un carácter misionero y la evidencia conclusiva de la Biblia siendo una evidencia misionera. Todo ahí lo dejamos hoy. Entonces, preparen para la próxima clase porque vamos a continuar. Tenemos esta semana y otra semana más y luego va a haber una prueba de esto. Entonces, de lo que me dieron el otro día de estas últimas 2 clases, recibirán una calificación por cómo han salido en este informe y el bosquejo y cómo ustedes han copiado sus notas a contestarlas. Que Dios les bendiga y que les use este fin de semana en las iglesias y que Dios provea y la gracia de Dios sea con ustedes.